Bien, como el título de la ponencia es Phthalocianinas como agentes de terapia fotodinámica, yo les cuento en realidad, uno siempre mira el norte, bien, sobre todo en América Latina, y bueno, nosotros desde aquí, desde el norte, o en realidad desde el sur, bien, digamos, aquí abajo está en este confín del mundo, Argentina, y aquí en el centro está nuestra querida provincia de Córdoba y la ciudad donde trabajamos nosotros, que es entre la segunda y la tercera ciudad más importante del país, a 700 kilómetros de nuestra capital. El grupo de investigación, en realidad, en donde yo trabajo en un departamento de química orgánica, bien, el grupo es síntesis orgánica, pero asistida por modelado molecular. O sea, usamos herramientas de modelado molecular bien para mejorar los métodos de síntesis o para predecir propiedades de los compuestos que queremos sintetizar o analizar las propiedades. Bien, hay una fuerte mezcla entre el trabajo experimental y la parte de computación. Y el trabajo que yo les voy a presentar en realidad es parte de la tesis de la ahora doctora Mariana Miretti, junto con su director, el doctor Tempesti, y la última parte, la parte del modelado, va a estar a cargo son resultados de la licenciada Noelia Gorot, que comenzó el doctorado el año pasado. Esta presentación tiene esta organización. Les voy a contar un poco qué es la terapia fotodinámica. Voy a hablar sobre agentes fotosensibilizadores que se usan en esta terapia. Dentro de los agentes, las phthalocianinas, que son los compuestos con los que nosotros trabajamos, donde les voy a dar una breve introducción de sus propiedades y luego voy a mostrarles resultados experimentales de nuestro grupo sobre la aplicación de estos compuestos en terapia fotodinámica. Y al último voy a contarles a ver qué es lo que queremos hacer nosotros desde el modelado molecular para aportarle mayor conocimiento a estos problemas que nosotros estudiamos. Como a lo mejor el público es diverso, he tratado de poner un poco de información quizá para algunos que sea muy básica y como para que después al final de la presentación todos podamos manejar el mismo idioma, digamos, o entender los conceptos que yo les quiero explicar y mostrar. Entonces, la terapia fotodinámica, en la terapia fotodinámica lo que nosotros es utilizar un compuesto que es fotoactivo, que no es tóxico a la célula, uno lo administra, se distribuye en el cuerpo, como suele pasar con todas las drogas. Idealmente podría localizarse en un tumor, y hasta ahí no ha pasado nada, pero cuando nosotros irradiamos el tejido con este compuesto absorbe luz, se activa fotoquímicamente y genera especies citotóxicas. Y entonces logramos la terapia fotodinámica, que es matar estas células, por ejemplo, cancerígenas, por la acción de la luz y de nuestro compuesto. Si vamos a un esquema más químico, ¿sí? Nosotros tenemos este fotosensibilizador que es administrado al cuerpo, que no es tóxico, idealmente. Ahora, cuando recibe el estímulo de luz de una longitud de onda adecuada, genero la especies excitadas de este compuesto, que en presencia de oxígeno generan especies reactivas de oxígeno que son citotóxicas. Dependiendo del tejido con el que yo esté trabajando, si yo, por ejemplo, trabajo con tejidos humanos o animales, logro la muerte cerebral en lo que se conoce como terapia fotodinámica, pero si en cambio yo aplico esta metodología para matar otros microorganismos, se conoce la metodología como inactivación fotodinámica. De manera general, yo ahora en la presentación voy a usar como terapia fotodinámica para cualquiera de las dos aplicaciones. El uso de la luz para beneficio de nuestra salud viene de tiempos ancestrales. Podemos pensar que uno puede usar la luz del sol y sería helioterapia. Bien, es normal que uno, a los niños o a la gente mayor, les recomendemos que se expongan al sol para favorecer la formación de vitamina D, ¿sí? Y entonces, bueno, esta luz en este caso es beneficiosa para nuestro cuerpo. Entonces, el uso de la luz, al principio de la luz del sol y luego con distintas fuentes,
se ha pensado también para utilizar en nuestro beneficio, en este caso para ayudar a matar células, por ejemplo, o microorganismos. Y pasaron un poco más de 100 años en que se ha desarrollado la terapia fotodinámica y recién hace 20 años la FDA aprobó los primeros compuestos que utilizan la terapia fotodinámica para el tratamiento de distintos cánceres. Bien, en este árbol genealógico que yo les presento de la terapia fotodinámica hay 3 grandes ramas: las fuentes de luz, los fotosensibilizadores o los agentes que usamos para la terapia y las distintas aplicaciones. Yo en esta presentación voy a hablar sobre 2 de estas ramas, hablar un poco de los fotosensibilizadores que se conocen y de las aplicaciones de su uso en terapia fotodinámica. Voy a dar 2 o 3 transparencias, slides, con algunos principios de fotoquímica, ¿sí? Para refrescar un poco algunos conceptos o para introducir a quienes no estén en el tema. Dentro de todo el espectro electromagnético hay una sola pequeña parte que va entre 400 nanómetros y 700 nanómetros, que es el espectro de luz visible. Bien, podemos pensar que también nosotros utilizamos parte del espectro ultravioleta o el infrarrojo cercano que se conoce para generar transiciones electrónicas en los compuestos orgánicos que trabajamos nosotros o en cualquier material. ¿Sí? En estas transiciones electrónicas nosotros promovemos electrones desde un nivel a otro. Y después usamos nosotros las propiedades químicas de los compuestos en donde hemos promovido ese electrón. Este es un diagrama de Jablonski que es súper utilizado en fotoquímica. Bien, aquí estoy representando, por ejemplo, una molécula en su nivel basal de electrónico y distintos niveles vibrorotacionales, y que cuando recibe una luz de una longitud de onda adecuada puede promover un electrón a distintos niveles: el primer nivel excitado, el segundo y el tercero. Nosotros trabajamos con compuestos orgánicos, entonces estos orbitales, estos niveles de energía están discretizados, que corresponden con los orbitales vacíos de los compuestos o los orbitales llenos de donde promovemos un electrón hacia otro orbital. Si trabajáramos con materiales, quizás estos niveles en realidad ya serían como un continuo o bandas. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros promovemos electrones a los niveles excitados, estos muy rápidamente, en 10 a la menos 12 segundos, van relajando y llegan al nivel S1, que es el primer estado excitado. ¿Sí? Una molécula en esta posición puede seguir distintos caminos. Por ejemplo, podemos emitir un fotón y generar fluorescencia. Fíjense, esto es muy rápido, en 10 a la menos 9 segundos. Ahora, si la tendencia a dar fluorescencia o el rendimiento de fluorescencia de ese compuesto es muy bajo, podría haber un cruce entre el sistema singlete y triplete y puedo generar los estados excitados triplete. ¿Sí? Que estos estados triplete viven más tiempo. Fíjense que pueden emitir un fotón en lo que se conoce ahora como fosforescencia, pero en la escala de los microsegundos. Son 6 órdenes de tiempo de magnitud que le pueden permitir a este estado hacer muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, reaccionar. Y si una molécula en estado triplete tiene la energía adecuada y se encuentra con una molécula de oxígeno, reacciona con esa molécula de oxígeno y genera especies reactivas que son citotóxicas. Y esto es lo que nosotros hacemos cuando buscamos terapia fotodinámica y optimizamos la generación de esta especie y buscamos un mejor rendimiento de formación de oxígeno singlete, que es esta especie que es altamente reactiva y genera las especies oxidantes. Las especies oxidantes de oxígeno, o ROS, o sus siglas en inglés, se pueden generar por distintas reacciones o mecanismos. El mecanismo más común que se utiliza en terapia fotodinámica se conoce como reacción de tipo 2. Ahora, acá lo represento de otra manera. Tenemos el fotosensibilizador que recibe luz, genera el estado excitado, este sería el S1 que les mostré en el diagrama anterior. Bien, hay una relajación para formar el estado triplete. Esta etapa es lenta.
Bien, entonces por eso muchas veces no todos los compuestos pueden generar estas especies. Ahora, esta especie de triplete, si se encuentra con una molécula de oxígeno, que en realidad la molécula de oxígeno más estable ya es triplete, puede activar la molécula de oxígeno transformándola en el oxígeno singlete. Esta especie es muy reactiva y puede reaccionar, puede difundir adentro de una célula, por ejemplo, varios nanómetros y chocarse o reaccionar, mejor dicho, con metabolitos fundamentales para el desarrollo de una célula, con una proteína o con lípidos de la pared celular e ir provocando deterioro de esas moléculas que generan el daño, lo que se conoce como daño oxidativo. Si el daño oxidativo en una célula es muy grande, se activan los mecanismos de muerte celular y entonces estamos logrando el objetivo de la terapia fotodinámica, que es eliminar el huésped que recibe este fotosensibilizador. Digamos, la capacidad o no de un compuesto de ser bueno o malo en terapia fotodinámica se debe a un balance entre cuán favorables son o las velocidades de los procesos de fluorescencia, fosforescencia y de generación de oxígeno singlete. Nosotros en fotoquímica medimos esas probabilidades como rendimiento cuántico de fluorescencia, fosforescencia, oxígeno singlete. Si yo, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es medir, le damos 100 fotones a una molécula, a un grupo de moléculas, y vemos qué porcentaje de esos fotones terminan cayendo en fluorescencia, en fosforescencia o en la formación de oxígeno singlete. ¿Sí? Si, por ejemplo, el 100% de los fotones que recibió la molécula terminaron generando oxígeno singlete, nuestro rendimiento cuántico de oxígeno singlete es 1. Si, por ejemplo, el 90% van a fluorescencia, 0,9. Entonces, mientras más alto es el rendimiento de oxígeno singlete, mejor sería el compuesto como agente de terapia fotodinámica. Entonces, nosotros queremos compuestos que reciban la luz, formen el triplete y generen oxígeno singlete, que luego va a terminar generando especies tóxicas para la célula. Entonces, ¿qué compuestos se han utilizado como fotosensibilizadores para lograr esta serie de procesos? Entonces, yo acá les muestro algunos. Porfirinas fueron los primeros agentes, y de hecho los agentes aprobados en la FDA son porfirinas. Clorinas son otra serie de compuestos que se han usado como agentes de PDT, phthalocianinas, bodipis y fenotiacinas. ¿Sí? Por una cuestión cronológica se han llamado las porfirinas como los agentes de primera generación, y luego encontramos clorinas, phthalocianinas, bodipis y fenotiacinas y otros compuestos, otros colorantes o compuestos fotoactivos como agentes de segunda generación. ¿Por qué se han utilizado estos compuestos de terapia fotodinámica? Yo acá les muestro, por ejemplo, una serie de espectros de UV visible de distintos derivados de la familia de las porfirinas. ¿Sí? Las porfirinas en realidad son compuestos naturales. Por ejemplo, el grupo hemo, que es el grupo que toma el oxígeno, es una porfirina que posee un grupo hierro. ¿Sí? Entonces ya el cuerpo genera porfirinas. Por ejemplo, clorofilas. Las clorofilas son de la familia de las clorinas y también hay en bacterias que son que hacen fotosíntesis, o sea que reciben luz para generar energía, utilizan bacterioclorinas. Entonces estos núcleos ya están distribuidos en la naturaleza. Y fíjense, este es el espectro, absorben en el UV visible, y también absorben en el visible y algunas en el invisible y el infrarrojo cercano. ¿Sí? La idea es que yo le voy a dar luz a estos compuestos y van a generar oxígeno singlete. Ahora, bueno, ¿cuán importante es que absorben en distintas regiones del UV visible? Bueno, por ejemplo, el cuerpo humano, nuestra piel, tiene melanina. La melanina nos protege de los rayos ultravioleta y sería como un filtro para la luz. Entonces, fíjense, aquí se muestra dónde absorbe la melanina. Entonces, si yo quiero usar un agente para terapia fotodinámica, tengo que darle luz en una región del espectro donde no absorba la melanina.
por ejemplo, en esta región. Esta región se conoce como ventana fototerapéutica, ¿sí? Y mientras más cerca del infrarrojo cercano yo trabaje, tengo mayor penetración de la luz en los tejidos. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo entre a 550 a 800 nanómetros, tengo una leve absorción de las porfirinas, una relativamente buena absorción de clorinas, bacterioclorinas y muy buena absorción de ftalocianinas. Y estas son las longitudes de onda que se utilizan de esta región en terapia fotodinámica. Hay compuestos aprobados por FDA para que utilizan este principio de terapia fotodinámica, como por ejemplo Fotofrin, Foscan y Levulan. Fotofrin es un pequeño polímero de 4 porfirinas. Fíjense este núcleo de la porfirina, con algunos sustituyentes. Foscan es otro núcleo, este tipo de núcleos son más los núcleos sintetizados naturalmente. Este ya es un núcleo totalmente sintético, estos sustituyentes no son naturales. Y Levulan en realidad es ácido 5-aminolebulínico, que mucha pinta de porfirina no tiene. Pero en realidad este compuesto es a partir de este compuesto, los organismos sintetizan la protoporfirina 9, y entonces si yo alimento un organismo, por ejemplo, lo utilizo como un medicamento y tengo un exceso de Levulan en mi cuerpo, en las mitocondrias se forma naturalmente, utilizando la maquinaria biosintética, la protoporfirina 9, y yo puedo usar, esperando un cierto tiempo entre la administración y la irradiación, puedo usar la terapia fotodinámica para usar la protoporfirina que se acumuló en las células porque había exceso del ácido 5-aminolebulínico y terminar usándolo como agente de terapia fotodinámica. Entonces hasta aquí viene todo perfecto, pero en realidad Fotofrin, Foscan y Levulan tienen un pequeño problema, que generan fototoxicidad. A usted me va a decir, bueno, pero si fototoxicidad lo que yo quiero es darle luz para que maten a la célula. Sí, pero yo quiero darle luz en esta región del espectro, y sucede que, por ejemplo, el Sol, cuyo máximo de emisión está en esta región, termine también generando especies reactivas. Entonces, si por ejemplo, si yo uso una pomada con Fotofrin para tratar un cáncer de piel, me tengo que cubrir del sol, porque ya la luz del sol me va a generar la fototoxicidad. Entonces voy a tener más efecto que el deseado. El problema de las porfirinas es que la banda Q, que es la que se utiliza en terapia fotodinámica, es muy débil en relación con esta otra banda. Entonces tengo que usar más concentración de la droga para tener una buena absorción para usarla en terapia fotodinámica. Entonces, si aumento la cantidad de droga para tener una buena banda acá, esta banda es enorme y se va a activar con la luz del sol. Y ahí genero la fototoxicidad. Pero en cambio, si ustedes ven, por ejemplo, las ftalocianinas, su banda Q es mucho más intensa que esta otra banda acá en el UV visible. Entonces puedo trabajar con concentraciones menores, tan bajas que no generen fototoxicidad con el sol. Entonces, a raíz de esto es que se han utilizado, por ejemplo, bacterioclorinas y porfirinas, y también las clorinas, porque, bueno, esta banda es más intensa, la banda Q, que la de las porfirinas. Las ftalocianinas tendrían el espectro ideal para usarlos como agentes de terapia fotodinámica. Entonces tienen buenas propiedades, como por ejemplo que tienen un buen espectro de UV de absorción en la ventana fototerapéutica, tienen buen rendimiento de oxígeno singlete. Aquí en realidad estos dos nitrógenos, la ftalocianina en realidad posee dos cargas negativas y es un muy buen quelante de metales. Y de acuerdo al metal que puedan quelar, son buenos generadores de oxígeno singlete o malos generadores de oxígeno singlete. Pero por ejemplo, quelando zinc, galio, silicio o aluminio, se puede lograr compuestos con muy buen rendimiento de generación de oxígeno singlete.
No son tóxicas en la oscuridad ni con la luz del sol. Y otra buena propiedad que tienen es que son altamente estables químicamente y fotoquímicamente. ¿Qué esto es? Hay muchos compuestos que con la acción de la luz se pueden degradar. O también dentro del cuerpo del huésped, del cuerpo humano o de una bacteria, a ver, hay una maquinaria de síntesis muy grande y podrían reaccionar y descomponerse. En el caso de las phthalocianinas, esto es muy bajo, son muy estables. Entonces tiene muy buenas propiedades. Sin embargo, bueno, no todo lo que brilla es oro, digamos. Un problema de las phthalocianinas, fíjense que estos son todos grupos aromáticos, son poco polares. Uno supone, y efectivamente sucede, que en agua no son muy buenos, muy solubles. Entonces su biodisponibilidad es baja. Y otro problema que tienen es que tienen altas tendencias a formar agregados. Y estos agregados no son activos. Fíjense, estos son todos compuestos aromáticos o núcleos aromáticos que pueden hacer pie stacking. Sí, y esta es una fuerza muy importante, tan importante que le valió el premio Nobel al grafeno, por ejemplo, y que le vale muy buenas propiedades mecánicas. Bueno, en este caso termina siendo negativa porque nos inactiva los fotosensibilizadores. Nuestro grupo, como les dije antes, trabaja en síntesis orgánica, y uno con la síntesis orgánica puede formar a partir de precursores que tendrían las características de este anillo, compuestos con los 4 anillos similares, estructuras tipo 4, o podemos armar compuestos con estructuras tipo A2B2, ya sean de un mismo lado, este es un núcleo y este es otro núcleo, o con los núcleos cruzados. O también podríamos llegar a formar una estructura con 3 anillos similares y uno diferente en una estructura tipo A3B. Si yo mezclara los precursores, a ver, si yo trabajo con un solo precursor, como un derivado de este compuesto que es ftalonitrilo, con un metal que sirve como molde para que se rearreglen, se dé la reacción interna intramolecularmente y me genere este macrociclo, generaría la ftalocianina tipo A4. Ahora, si yo mezclo precursores, podría tener una mezcla de A2B2, o bueno, AB o A3B, que no sería muy simple de separar. Entonces, estas estructuras tipo A4 son las más simples de sintetizar, y hay una metodología que, si yo utilizo boro como metal de molde del medio, del centro, genera esta estructura que tiene en realidad 3 anillos, que se conoce como subftalocianina, que luego se puede abrir para dar una estructura tipo A3B. Entonces, nuestro grupo de trabajo, durante la tesis de la doctora Miretti, ellos han trabajado en la síntesis de muchos de estos compuestos, utilizando estas dos metodologías. O usar un solo precursor y hacer estructuras tipo A4, o con la subftalocianina hacer estructuras tipo A3B. Entonces, hasta ahí yo les mostré las propiedades muy buenas que tienen las phthalocianinas, como muy prometedoras en terapia fotodinámica. Les voy a contar ahora sobre las aplicaciones y el uso de las phthalocianinas en terapia fotodinámica. Hay 2 grandes ramas de aplicaciones, unas ramas que son oncológicas y otra rama que serían las no oncológicas. Bien, dentro de las no oncológicas se ha utilizado esta metodología para eliminar microorganismos o para formar parte de pesticidas. En el caso de microorganismos, por ejemplo, para eliminar bacterias en enfermedades intrahospitalarias, que son muy complejas de erradicar, muchas de ellas son bacterias multiresistentes que no son afectadas por los antibióticos comunes. Bien, y ya se sabe y se plantea que para el año 2050 esto va a ser un problema muy grave, porque el abuso del uso de antibióticos en el pasado ha generado una evolución de bacterias multiresistentes. Bien, y se ha utilizado la terapia fotodinámica para eliminar estas bacterias. Entonces, hay una cosa que es cierta, que si bien trabajar con microorganismos no parece tan prometedor como la lucha contra el cáncer, desde el punto de vista técnico y tecnológico es más sencillo. Bien, no hace falta algunos protocolos ni algunos equipamientos muy complejos como para trabajar con tejidos.
Entonces se ha hecho mucho en terapia fotodinámica para eliminar microorganismos. La otra rama de la aplicación en terapia fotodinámica son aplicaciones oncológicas, y hay muchos estudios para trabajar con cáncer. Se ha trabajado tratando cáncer de hígado, colon, cabeza y cuello, piel, pulmones, cerebro. Hay incluso phthalocianinas que han pasado fases 1 y 2, la fase clínica de prueba. Si bien no hay compuestos que hayan pasado la fase 3, esto no se debe a que no hayan sido buenos, sino que esta fase es económicamente muy costosa y las farmacéuticas no han invertido en el desarrollo de phthalocianinas en terapia fotodinámica. ¿Sí? Una cosita que a lo mejor puede ser un limitante también o una ventaja es que en la terapia fotodinámica es muy localizada porque se trata solamente donde hay luz, donde llega la luz. Bien, el problema es que en realidad, bueno, uno tiene a lo mejor esa desventaja tecnológica de que no puedo llegar con la luz a todos lados. Pero bueno, los tejidos donde se ha podido llegar con la luz se han logrado buenos resultados. Como les decía antes, tiene muy buenas propiedades y tienen algunas propiedades que no son tan buenas o desventajas, pero si uno ya conociendo la debilidad y si la podemos sortear o darle alguna fortaleza a esa propiedad, podemos generar mejores agentes de mejores phthalocianinas en terapia fotodinámica. Si sabemos que los compuestos no tienen buena solubilidad, se agregan, bueno, uno puede incrementar la solubilidad modificando químicamente el núcleo de la phthalocianina o evitando la agregación, también jugando un poco con la química, o utilizar otras formulaciones en las que la phthalocianina sea soluble. Entonces, por ejemplo, en lo que respecta a incrementar la solubilidad, podemos incluir como sustituyentes en estos anillos, desde los precursores, grupos con cargas negativas como sulfatos o grupos ácidos, o cargas positivas como derivados de aminas, y así los compuestos con cargas van a ser más solubles en agua. Bien, también podemos jugar con el metal que tenemos en esta posición. Si esto tiene una carga negativa de -2, si usamos un metal que tenga carga +3 o +4, puede recibir sustituciones en las posiciones axiales, o sea, por arriba o por debajo del plano de la phthalocianina. Esta molécula es plana. Y si tenemos algún sustituyente en esta posición, este lado va a estar bloqueado para la agregación. También lo que podemos hacer es, en los anillos, ubicar sustituyentes voluminosos que también bloqueen la agregación. Entonces, estas son modificaciones químicas que podemos hacer sobre el núcleo de la phthalocianina, trabajando con los precursores, o muchas veces modificando ya el núcleo obtenido y para darle mejores propiedades. Bien, sin embargo, esto no es tan sencillo porque, bueno, a ver, uno dice, perfecto, el agua hidrofílica es soluble en agua, pero después no puede entrar a la célula. ¿Sí? Porque la membrana de la célula es hidrofóbica, o es hidrofílica hidrofóbica en realidad. Y si la hago muy hidrofóbica que pueda pasar la membrana de la célula, no va a ser soluble y no va a ser muy biodisponible. Entonces hay que lograr un buen balance entre esta hidrofilicidad e hidrofobicidad para lograr buena incorporación a la célula y un buen efecto en la terapia fotodinámica. Les dije recién que una de las formas de mejorar las propiedades es administrar estas phthalocianinas en formulaciones solubles. ¿Qué es esto? Si yo tengo compuestos que no son polares, yo los puedo incluir adentro de una micela. Bien, las micelas son estas formaciones donde tengo una cabeza polar y colas hidrofóbicas no polares que se agrupan para formar esta pequeña gotita, y aquí dentro puedo incluir la phthalocianina si no es muy soluble. También en realidad podría trabajar en lugar de una micela con un liposoma, que yo utilizo un lípido y formo esta bicapa lipídica que me genera también como una gota donde tengo región hidrofílica, aquí tengo agua, una parte hidrofóbica y aquí dentro también tengo agua. Estos se autoagregan. Y si yo puedo incorporar phthalocianinas no solo lipofílicas en esta región, y ahí elimino el problema de baja solubilidad de las phthalocianinas.
Y entonces administraría mi fórmula liposomas o micelas. O también puedo trabajar con nanopartículas, con algunos polímeros orgánicos que sean solubles y que tengan ocluida en su interior la phtalosanina, o una nanopartícula metálica que esté recubierta por alguna capa que sea soluble, que le dé solubilidad y que pueda incluir la phthalocianina allí. Entonces, todo este tipo de desarrollos para mejorar las propiedades de las phthalocianinas se conocen en la jerga como una tercera generación de phthalocianinas, o mejor dicho, una tercera generación de agentes de terapia en la terapia fotodinámica. Primera generación en las porfirinas, segunda generación trabajar con otros núcleos, y la tercera generación es mejorar sus propiedades mediante algunas formulaciones o incorporándole grupos químicos que le den otras particularidades. Se puede trabajar, por ejemplo, con nanopartículas que usen el fenómeno de up conversion que vieron en seminarios anteriores, que esto es utilizar luz de muy baja energía que excita una nanopartícula, y dentro de esa nanopartícula genero luz de mayor energía, de otra longitud de onda, que me excite el agente de terapia fotodinámica y lo utilizo para, bueno, y se activa. O también puedo usar materiales que combinen las propiedades terapéuticas de las phthalocianinas con propiedades de diagnóstico de otro compuesto. Entonces yo podría localizar a dónde está la phthalocianina y utilizar, usando como las propiedades de diagnóstico, y luego irradiar allí y usar las propiedades terapéuticas, trabajar con biomarcadores de tumores o con sistemas inteligentes que se activen. A ver, hay polímeros que, por ejemplo, reaccionan al cambio de temperatura o cambio de pH, que suele suceder en células tumorales, y cuando ese polímero reaccione, por ejemplo, se hincha y libera moléculas del agente de terapia fotodinámica que estaban incluidas en su interior. Y también incluso se han conjugado phthalocianinas con drogas conocidas en terapia anticáncer, y entonces estos compuestos tendrían doble función. Matarían a oscura y matarían en efecto de la luz. Hay mucho. Gran parte de estas aplicaciones, por ejemplo, se pueden encontrar en bibliografía. Acá les dejo un review muy reciente del año 2020, ¿sí? Está hecho por muchos investigadores, no es de solamente un grupo, mayormente gente de Europa y de Asia. Y este review sí lo que tiene de interesante es que lo que se llama ahora como tutorial review, que son reviews más sencillos, no tan exhaustivos, y es muy fácil de leer, y hay, bueno, hay información sobre phthalocianinas con este tipo de estrategias. Ahora les voy a pasar a mostrar algunos ejemplos de trabajo en nuestro grupo de investigación. Bien, primero les voy a mostrar algunos ejemplos de usar phthalocianinas de zinc sin vehiculizar, y luego si se modifican o no las propiedades del fotosensibilizador vehiculizándolas con liposomas. Entonces, en este primer trabajo, la idea es hacer inactivación fotodinámica. Vamos a matar bacterias, en este caso una bacteria multiresistente, KPC, utilizando phthalocianinas de zinc. Estas son las phthalocianinas empleadas en este trabajo. Una neutra, poco soluble en agua, y estas que son catiónicas, tenemos 4 cargas positivas que son más solubles en agua. Acá entonces les muestro si son activas o no, cómo inhiben el crecimiento o la proliferación bacteriana en este cultivo con el que trabajaron. Si no hay actividad, esto tendría que haber llegado en el orden de 6 en las distintas a los distintos tiempos de irradiación de la luz. ¿Sí? Acá tenemos en este eje oh, Dios mío, la cantidad de unidades formadoras de colonias. ¿Sí? Esta es una escala logarítmica, significa que tengo 10 a la 6 unidades formadoras de colonias, y conforme yo voy eliminando esas células, inhibiendo su crecimiento, voy a tener menos unidades formadoras de colonias. Primero se hace un control con E. coli, que es una bacteria que está ampliamente distribuida. Yo soy como testigo
para saber si funciona o no funciona la terapia fotodinámica. Bien, a priori cualquier compuesto debería de inhibir la proliferación de este tipo de cultivos. Si no lo inhibe, significa que el compuesto ya no sería muy activo. Entonces fíjense que bajamos 4 órdenes de magnitud la cantidad de unidades formadoras de colonias, bueno, irradiando 10, 15 o 30 minutos, ¿sí? En general, bueno, 30 minutos sería el tiempo de irradiación para lograr bajar 4 órdenes de magnitud la cantidad de estas unidades formadoras de colonia. Por debajo de 3 se significa que el compuesto es muy bueno. ¿Sí? Lo que se hace es, se incuba el cultivo con una solución, con el fotosensibilizador, se esperan 2, 4, 6 horas y luego se irradia. Y después medimos esta inhibición del crecimiento bacteriano. Entonces, trabajando con E. coli, esto no es un gran logro. Ahora sí, trabajando con la multiresistente, fíjense que 2 de los fotosensibilizadores no son muy buenos. Sin embargo, el tercer fotosensibilizador logramos bajar 4 órdenes de magnitud la cantidad de unidades formadoras de colonias. Y en este caso, el compuesto, digamos, la 5-PC no es tan buena. Y esta unidad que tiene 4 piridinas metiladas para darle la carga positiva, ha mostrado un muy buen desempeño. ¿Sí? Aquí suceden 2 cosas. La 5-PC no es muy soluble en agua, pero además las bacterias en su recubrimiento sí tienen grupos con cargas negativas. Entonces, fotosensibilizadores con cargas positivas son muy afines por ese recubrimiento. Y entonces hay una buena interacción entre el fotosensibilizador y la pared celular de las bacterias, y luego al activar fotodinámicamente los compuestos, logramos una muy buena mortandad celular. ¿Sí? Bueno, yo ahora no lo puse, pero tenemos imágenes de microscopio electrónico donde se ve cómo se afecta la morfología de la pared celular de las bacterias luego de la irradiación. Otro ejemplo, ahora trabajando con glioblastoma, estos son tejidos de cáncer de cerebros, trabajo con distintas líneas celulares, también trabajando con ftalocianina de zinc. Esto es un trabajo in vitro, no es in vivo. Entonces, en este trabajo se trabaja con 2 ftalocianinas, las 2 son neutras. Ahora fíjense cómo cambian un poco las propiedades fotoquímicas de los compuestos al poner grupos en los sustituyentes en los anillos. Aumenta un poquito más la longitud de onda máxima de absorción. Entonces podríamos desplazarnos un poquito más en la ventana fototerapéutica trabajando con la tetraamino 5-PC, que es la de la izquierda. Y el rendimiento cuántico de generación de oxígeno singlete en las dos es 0,56, 0,45, es relativamente bueno. Entonces, los primeros ensayos que uno tiene que hacer es ver si el compuesto no es tóxico antes de irradiar, porque si ya es tóxico antes de irradiar, invalidaría su uso. Y fíjense que, bueno, a altas concentraciones es tóxico, pero por debajo de 1 micromolar, a 0,5 micromolar o menos concentración, el compuesto no es citotóxico. Entonces se podría usar por debajo de esta concentración. Luego se hace un ensayo para ver cuánto incubando el tejido por distinto tiempo. O sea, al tejido lo exponemos a una solución de la ftalocianina y cada cierto tiempo vemos si hay incorporación o no en las células. Y vemos que al principio la incorporación es baja y luego de 18 horas hay una buena incorporación de las ftalocianinas en el tejido. Entonces, no tendría sentido que yo irradie en este tiempo, porque hay baja incorporación de colorante, pero después de las 18 horas hay una buena incorporación y aquí podría ser efectiva la terapia fotodinámica. Entonces, ahora que ya incubamos, que sabemos que el compuesto está en la célula, irradiamos y vemos qué pasa. Se hace una prueba control sin la ftalocianina y vemos que no es fototóxico, o sea que la luz no mata a la célula. Y luego vamos dando concentraciones crecientes de la ftalocianina y a distintas exposiciones de luz. Sin luz,
con una leve aplicación de luz y con una aplicación de luz más fuerte. Y vemos que, por ejemplo, para el caso de tetramino 5-PC, en esta intensidad de radiación logramos solamente un 20% de viabilidad celular. O sea, el 20% de la célula de ese tejido soportó la terapia, el resto no. Y con la 5-PC fue mejor el rendimiento y logramos una viabilidad celular solo del 10%. Entonces esto nos está demostrando que sí efectivamente son buenos los compuestos para usar en terapia fotodinámica. Esto es sin vehiculizar. Entonces dijimos, bueno, si se puede vehiculizar, podríamos o no lograr un mejor efecto. Entonces, acto siguiente se hizo el mismo tipo de ensayo, con el mismo tejido, usando una formulación de liposomas de DPPC con un leve porcentaje de colesterol para formar el liposoma y también incorporando la phthalocianina de zinc. Y se aplicó esta formulación de la phthalocianina de zinc en liposomas a este tejido de glioblastoma. Primero, en realidad, hacemos un control para ver si en los liposomas seguimos teniendo la phthalocianina y si sigue absorbiendo o no en la región del espectro donde nosotros vamos a irradiar. Entonces aquí se compara de las dos phthalocianinas. Esto es en las soluciones de MF y esto es en el liposoma. Fíjense que es baja un poquito, pero seguimos teniendo el mismo espectro. Y esta es otra formulación de la phthalocianina y también tenemos que prácticamente no cambia el espectro. El segundo paso es ver la actividad y la comparamos a la actividad con la phthalocianina soluble, digamos, sin la formulación del liposoma. Las que tienen barritas son las aplicaciones con el liposoma y las que no tienen barritas son sin el liposoma. Y fíjense, por ejemplo, trabajando a 0,5 micromolar, que hay una buena actividad, pero a 0,5 micromolar, que sería esto, sin formular y con el liposoma. Y fíjense cómo, bajando la concentración 10 veces en el liposoma, tenemos una muy buena actividad, mucho mejor que bajando la concentración 10 veces sin el liposoma. Entonces, de esta manera podemos ver que hay una muy buena actividad en terapia fotodinámica, formulándola, incluyendo la phthalocianina de zinc en estos liposomas. Bajamos 10 veces la concentración. Por último, de los ejemplos, también usar la estrategia de vehiculizar, pero ahora en inactivación fotodinámica, ¿sí? Para matar bacterias. En este caso son bacterias también multiresistentes, ahí está el MDR, son de tuberculosis, ¿sí? Mycobacterium en tuberculosis. Entonces, les había dicho yo, acá también medimos la cantidad de unidades formadoras de colonias en escala logarítmica. Por debajo de 3 el compuesto es activo, por encima de 3 no es activo. Hacemos el control de los liposomas solos y no hay mortandad, es lógico, no tiene que pasar nada. Pero cuando el liposoma tiene incorporado la phthalocianina de zinc, hay una muy buena inhibición. Esto acá de la izquierda es una cepa sensible, significa que no es resistente. Sería una cepa de tuberculosis que es sensible a antibióticos. Y como se ve, también es sensible a terapia fotodinámica. Acá a la derecha es otra cepa, pero es que es multiresistente, que no es sensible a antibióticos, resiste. Y acá logramos, tras una incubación de 4 horas y luego irradiación, bueno, llegar a bajar 3 unidades, la cantidad de unidades formadoras de colonias, 3 unidades logarítmicas. Entonces se pudo inhibir esta cepa resistente. Si nosotros usamos la 5-PC, la phthalocianina de zinc, sin formular en el liposoma, a esta misma concentración que había en el liposoma, bajan 0,2 unidades logarítmicas la cantidad de unidades formadoras de colonia. O sea, estaríamos acá. O sea que el uso de la formulación efectivamente sirve para terapia fotodinámica con estas bacterias. Bien, entonces hasta acá les he mostrado entonces, bueno, cuáles son los principios de la terapia fotodinámica,
fotosensibilizadores que se usan en terapia de fotodinámica y aplicaciones y ejemplos. Me queda en esta última parte de la presentación, bueno, ver qué es lo que nosotros podemos aportar desde el modelado molecular para darle un entendimiento más completo a esta problemática. Dentro del modelado molecular tenemos dos grandes ramas, los cálculos de estructura electrónica, bien, los cálculos que todo el mundo conoce como cálculos cuánticos, DFT, ab initio, lo que estuvieron viendo en la escuela hace unas semanas, y con este tipo de metodología podemos estudiar reacciones químicas o propiedades electrónicas de la materia, como por ejemplo, ver espectros de absorción de las phthalocianinas. Yo me podría poner a pensar en agregar sustituyentes para correr su máximo de absorción más cerca del IR, y eso lo podría hacer con cálculos de estructura electrónica, ¿sí? La otra rama de los cálculos, que se conocen como cálculos clásicos o simulaciones clásicas, podemos estudiar propiedades físicas de la materia, no estudiamos reacciones químicas. Puedo estudiar la interacción de una droga con una proteína, siempre que no haya reacción. O puedo estudiar, por ejemplo, la partición de un compuesto en una membrana celular o en una membrana de un liposoma. Bien. Hay también en el límite métodos mixtos, que son, por ejemplo, el método QMMM, y que pueden mezclar las propiedades de estas dos metodologías. En particular, nosotros, para este problema, vamos a usar los métodos clásicos. ¿Por qué vamos a aplicar el modelado a estudiar este problema? Bueno, a ver, la membrana celular es de gran interés, separa y aísla el interior del exterior celular, tanto en células como en bacterias y también en organelas. Los fosfolípidos son los componentes principales de estas membranas y también de las formulaciones de los liposomas. Entonces yo puedo entender cómo es la interacción entre una phthalocianina y una membrana celular, entre una membrana de una organela o una membrana de un liposoma, y puedo mejorar por ejemplo, mejorar la direccionalidad o la interacción, mejorar la phthalocianina para que tenga mejor interacción con la célula, mejor interacción con una organela o mejor interacción con el liposoma y mejorar las formulaciones. ¿Sí? ¿Qué tipo de metodología vamos a usar? Vamos a usar dinámica molecular, y las simulaciones de dinámica molecular nos pueden dar una imagen nanoscópica de cómo es la interacción entre estos compuestos y la membrana, para tratar de mejorar el entendimiento de nuestro problema. Voy a hacer ahora un breve pantallazo sobre métodos clásicos de mecánica molecular y dinámica molecular. Perdón por los que estén en el tema, que a lo mejor va a ser aburrido, pero quienes estén, espero no ser lo suficientemente superficial como para que entiendan un poco sobre la metodología que utilizamos. Los métodos de mecánica molecular, sí, aproximamos el hamiltoniano molecular que se utiliza en cualquiera de los dos métodos, utilizando potenciales clásicos sencillos, ¿sí? Y estos potenciales clásicos, la particularidad que tiene es que son aditivos. Yo puedo descomponer el sistema y trabajar como una sumatoria de potenciales. A ver, a una molécula la desarmo en sus enlaces y puedo calcular la contribución de la energía total de cada enlace. Y también puedo ver cómo son las interacciones entre átomos que no están unidos. Entonces estos potenciales clásicos tienen como dos componentes. Componente enlazante entre átomos que están a 1, 2 o 3 enlaces, midiendo la vibración de un enlace, la deformación de un ángulo o la torsión de un ángulo diedro. Y también puedo ver interacciones que llamamos como de no enlace, que serían de Van der Waals, por ejemplo, o potenciales de Lennard-Jones, y las interacciones culómbicas de cargas. Entonces, yo al sistema lo descompongo en estas componentes y por una sumatoria de ecuaciones muy sencillas puedo obtener una descripción energética del sistema. Esto es muy burdo para moléculas pequeñas, pero para sistemas muy grandes, como por ejemplo proteínas o membranas o sistemas biológicos, termina siendo muy útil. El conjunto de ecuaciones que yo utilizo para describir estas energías y los parámetros en cada ecuación se conoce como campo de fuerza.
Y yo puedo usar distintos niveles de detalle atómico, distintas aproximaciones en el campo de fuerza que empleo para describir el sistema. Hay campos de fuerza que me describen átomo por átomo, que se conocen como campo de fuerza Olatom. Ahora, a lo mejor, por ejemplo, un metil, un carbono hidrógeno 3, carbono hidrógeno 2, que lo tengo que describir con 3 unidades o 4 unidades, son 4 átomos, son 4 términos que tengo que calcular, y después cuando comparo la interacción entre un átomo y todos los otros, esto viene siendo muy pesado, lo puedo simplificar y ver solamente los átomos más grandes, carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, y no tener en cuenta los hidrógenos. Bien, cuando hago esa fusión de los hidrógenos no polares en estos átomos más pesados, voy a una aproximación que se llama de United Atom, y también podría trabajar con otra aproximación más gruesa de fusionar 3 o 4 átomos en una unidad que es llamada BIR, usando campo de fuerza Coarse-Grain, que se llama. Bien, estos 3 niveles de detalle atómico los puedo usar para describir membranas lipídicas. Entonces, por ejemplo, les decía, puedo ir de distintos detalles de todos los átomos, son 130 átomos, son 130 unidades que después tendría que medir la interacción, por ejemplo, no enlazante de un hidrógeno con los otros 120 átomos. O si yo hago la fusión de los hidrógenos en los átomos pesados, en vez de tener 130, yo tengo 80. Mido la interacción de este con 75 unidades. Es menos cálculo. Incluso podría usar un modelo de grano grueso que se llama, donde solamente uso 12 unidades para describir las propiedades de un lípido. Mucho más simple y rápido de calcular, pero bueno, me dan distintos detalles, distinta información cada uno de los campos de fuerza. Pero bueno, un punto que tengo que usar cuando voy a hacer una simulación es elegir qué campo de fuerza voy a usar. Yo no lo desarrollo, para gran parte de las moléculas ya están descritos, ¿sí? A ver, aminoácidos de proteínas y lípidos y algunas drogas están descritos. Si voy a utilizar algún compuesto que fuera de lo común, como la phthalocianina, solamente tengo que determinar los parámetros de esta unidad en particular. Pero bueno, hay métodos para hacerlo, se puede hacer y uno después tiene que corroborar si el resultado que me da el método es bueno o es malo. Les dije yo que hacemos dinámica molecular, entonces tenemos un potencial que me describe la estructura de un compuesto, pero yo quiero ver cómo evoluciona el sistema en el tiempo, cómo reacciona a cambios en temperatura, cómo se mueven. Entonces, integramos leyes de movimiento de mecánica clásica, las leyes de Newton, trabajando sobre este potencial. Yo no conozco la solución exacta de las derivadas del potencial respecto a la distancia y el tiempo, sobre todo respecto del tiempo, pero lo que yo puedo hacer es trabajar con intervalos finitos, con pequeñas ventanitas de tiempo, e ir viendo cómo evoluciona el tiempo con estos incrementos finitos. Supónganse que esta es una trayectoria real de un sistema, que yo a priori no la sé, no la conozco. Yo conozco un potencial que me describe el sistema en este tiempo, a tiempo cero, en esta posición. Entonces voy haciendo pequeños saltos en el tiempo y voy estimando cómo va evolucionando el sistema. Y entonces armaría una estructura que tendría una trayectoria que tendría esta pinta. Bien, aplicando estos pequeños saltitos de tiempo, estos intervalos finitos. Y entonces así yo logro aproximar con una trayectoria simulada lo más posible a la trayectoria real, que a priori no la conozco. Pero si las aproximaciones que yo uso son buenas, si yo parto de una buena geometría inicial, trabajo en condiciones adecuadas de simulación, voy a poder representar de una manera más realista posible la trayectoria o la evolución del sistema en el tiempo. Y con la temperatura, que es quien me da la energía cinética y la velocidad que me permite el movimiento de los átomos. Entonces, cuando yo voy a hacer una simulación de dinámica molecular, parto de una geometría inicial a un tiempo cero, a partir de coordenadas que pueden ser, por ejemplo, experimentales para proteínas o de cálculos para los lípidos. Selecciono un campo de fuerza, selecciono la ventana de tiempo, el saltito de tiempo, esos de intervalos finitos,
En este caso son 2 femtosegundos, muy poquito el tiempo. Y luego entonces tengo que proyectar cuál va a ser la geometría en los próximos 2 femtosegundos y luego en los próximos 2 femtosegundos y así sucesivamente para elaborar este camino trayectoria que va circulando, que va siguiendo el sistema. Hay una serie de algoritmos que se encargan de estas proyecciones que se conocen como algoritmo de integración. Bien, estos son seteos que yo le voy a dar a mi dinámica para que vaya trabajando bien. Y también cuando hacemos estas simulaciones, bueno, hay variables que yo controlo, que le llamamos como variables de estado, que son presión, volumen y temperatura. Yo controlo 2 de las 3. Siempre la temperatura y a veces presión o a veces volumen. Y entonces controlando estas variables de estado y a partir de una geometría inicial correcta, con un buen campo de fuerza y un tiempo de integración correcto, bueno, le doy play a mi sistema y empiezo a simular cuál va a ser la evolución del sistema en el tiempo a una dada temperatura. Entonces ahora les voy a mostrar unos antecedentes que nosotros ya habíamos trabajado con membranas lipídicas y entonces ese conocimiento nos lleva a plantear, bueno, trabajar después con las phthalocianinas. Sí, este trabajo tiene ya 5 años casi. Trabajamos estudiando una molécula de S-metilsulfonato de metilo, una molécula chiquitita. Bien, es un compuesto derivado de azufre que se encuentra en cloriflor. Normalmente ajo, coliflor, brócoli, todos estos compuestos que tienen aromas muchas veces desagradables, tienen compuestos derivados de compuestos orgánicos que tienen azufre. Este compuesto en particular tenía buena actividad antioxidante contra la peroxidación de los lípidos de las membranas y tiene un efecto protector ante la carcinogénesis en ciertas líneas celulares. Teníamos una contraparte experimental que estudió mediante espectroscopía infrarroja cómo era qué señales en el espectro infrarrojo de la membrana de los liposomas se veían afectadas a concentraciones crecientes de este compuesto. Ellos tenían una hipótesis, decían que interaccionaba con los fosfatos y que por eso que había cambio de los fosfatos y ellos decían que interaccionaba con los fosfatos. Entonces la idea era hacer simulaciones y ver cómo se unen estos compuestos con los fosfatos. Cuando uno hace dinámicas de la interacción de compuestos con membrana puede haber 2 metodologías. Una es lo que se conoce como dinámica libre. Yo tengo el sistema, tengo la membrana. En realidad acá lo pongo inmerso el sistema en una caja de aguas y replico el sistema en los distintos ejes para que los átomos que estén aquí no vean vacío al costado, sino que vean agua y que la membrana mantenga su forma. Entonces yo seteo el sistema, le doy play y bueno, voy a ver si el compuesto entra o no entra en la membrana. A ver, uno pensaría a priori que si yo hago la dinámica y el compuesto entra, fantástico. ¿Sí? Estos son simulaciones que pueden ser de cientos de nanosegundos en tiempo de integración de femtosegundos. O si yo quiero hacer un nanosegundo, es 1.000.000 de pasos de dinámica molecular. 100 nanosegundos, ¿sí? Son 100 millones de pasos. O sea, demora su tiempo, son muchos cálculos y luego voy tomando fotos a lo largo de esa dinámica, de esos 100 millones de pasos, voy tomando, no sé, cada 1.000 pasos una foto y luego pego la foto y hago una película. Y puedo analizar dónde estaba el compuesto a lo largo de toda la trayectoria. Si el compuesto ingresa a la membrana en mi dinámica, fantástico. Ahora puede pasar que en realidad el compuesto necesita microsegundos para entrar, milisegundos para entrar. Entonces yo en una simulación libre nunca lo llegaría a ver al fenómeno. Entonces necesito usar otro muestreo que sea más rápido que la dinámica libre o igual de rápido, pero que me permita encontrar un buen resultado para compuestos que, por ejemplo, no entren favorablemente en la membrana. ¿Sí? Entonces, para eso usamos cálculos del potencial de fuerza media, que se llama, o PMF, en el que yo fuerzo al compuesto a entrar, de alguna manera, y mido cuánta energía necesito para forzar esta entrada,
y descompongo, a partir de un cálculo matemático posterior a la dinámica, puedo obtener un perfil de delta G de este proceso. ¿Sí? Estos cálculos avanzados de distintas metodologías y aproximaciones, nosotros usamos la metodología de Umbrella Sampling, que en la metodología de Umbrella Sampling, en realidad yo hago un camino y luego lo divido este camino, supónganse, en 40 pasos y hago dinámicas, hago 40 dinámicas diferentes restringiendo el movimiento del compuesto a lo largo de alrededor de una posición. Mido cuánta energía necesito para restringir esa posición y luego lo puedo transformar esa energía a un delta G. ¿Bien? Entonces, cuando hicimos la dinámica libre, pusimos un compuesto, una molécula de MMTS con la membrana, comenzamos a simular y vimos efectivamente que el compuesto entraba en la membrana. Fíjense, aquí muestro el perfil en el eje Z del compuesto a lo largo de 35 nanosegundos de simulación. Acá muestro, acá está la región donde están las cabezas polares del lípido. Ya por debajo de la línea violeta estaría en la zona de las cabezas polares. Aquí en el medio son estas colitas hidrofóbicas. Entonces vemos que en esta simulación el compuesto ingresa en la membrana y queda aquí. ¿Bien? Dijimos, bueno, vamos por más, pongamos muchos compuestos. En el experimento usaban distintas concentraciones crecientes del MMTS. Entonces, trabajamos en una caja que tenía la misma concentración que los experimentos. Entonces pusimos una lámina de muchas moléculas. En realidad hicimos varias simulaciones, esto siempre por duplicado. Acá parece que estuvieran todos juntos, pero desde arriba se ven que hay huecos entre un compuesto y otro. Comenzamos la simulación, a los 5 nanosegundos se había desordenado, no había muchos compuestos adentro de la membrana, y luego de un tiempo empezamos a ver que ya los compuestos entraban y se quedaban en esta región de los carboxilatos en la dinámica. Entonces dijimos, bueno, analizamos, por ejemplo, la distribución de masa de las moléculas del MMTS en la membrana. Fíjese, este es un perfil de densidad a lo largo del eje Z. Esto, por ejemplo, es el agua. En esta región hay agua, aquí ya no hay agua, aquí empieza la membrana. ¿Sí? Y vemos que, por ejemplo, cuando trabajamos con el MMTS, este es el perfil de densidad naranja del MMTS, aquí hay MMTS en agua, no hay en la región de los fosfatos y las colinas, y hay un poquito más en la región de los grupos carboxilato del lípido. En el medio, en esta zona, no encontramos muchas moléculas. Y vemos esto para distintas concentraciones del MMTS. Fíjense que, bueno, dijimos, fantástico, pero obtengamos algún resultado con otra validez termodinámica. Entonces hicimos un cálculo de PMF. Y medimos cómo era la evolución de la energía libre cuando forzamos la inserción de una molécula en la membrana. Fíjense, en realidad partimos aquí de la molécula en agua, hay una barrera para entrar en la membrana, acá hay un pozo de energía potencial, entonces esta es la región más favorable donde se puede encontrar el MMTS y hay una resistencia para que la molécula cruce de una mitad a la otra mitad de la membrana. Cuando vemos el perfil de densidad, vemos que el MMTS, hay moléculas de MMTS en el agua, no hay muchas moléculas de MMTS justo donde está el máximo, y hay un máximo de moléculas de MMTS donde está el valle de energía libre. Entonces podemos explicar por qué encontramos las moléculas de MMTS en esta región de la membrana en la dinámica. ¿Sí? Entonces, bueno, dijimos, ya manejamos la metodología, hagamos lo mismo con las ftalocianinas. Y eso es lo que hemos empezado a trabajar desde el año pasado en la tesis de Noelia. Entonces, queremos estudiar con simulaciones la interacción entre las ftalocianinas y los lípidos de las membranas, o la membrana en realidad. ¿Sí? Utilizamos dos metodologías, dinámica libre, trabajamos con distintas ftalocianinas, ya me falta poquito para terminar, no se desesperen.
distintas estalocianinas, algunas neutras y otras con carga. Fíjense, por ejemplo, este es un pequeño video de la dinámica de esta estalocianina que es neutra. Y van a ver que la molécula en realidad parte de agua, se empieza a interaccionar con la membrana y luego ingresa a la membrana y queda atrapada allí. Bien, estos son 50 nanosegundos de simulación, que esto lo hicimos por quintuplicado y vimos en todas el mismo resultado. Ahora, ¿qué pasa si trabajamos con una estalocianina cargada? ¿Bien? Hicimos la simulación, perdón. Hicimos la simulación. Aquí habría agua, la membrana, una capa, la otra capa y más agua. Y la molécula con carga, que es soluble en agua, coquetea con la membrana, pero nunca ingresa, ¿sí? El resultado a priori es lógico. Luego hicimos entonces cálculos de energía libre y tratamos de cuantificar estas diferencias de por qué un compuesto ingresa y por qué no. Y entonces trabajamos con estas tres estalocianinas, dos neutras, la 5PC, esta tetramino 5PC que tiene grupos polares pero sin carga, y este que tiene los 4 grupos con carga. Esto es agua, aquí está la membrana, y fíjense que las dos estalocianinas que entran tienen un mínimo en el interior de la membrana. ¿Sí? Las moléculas de largo tienen aproximadamente 1 nanómetro. ¿Sí? Entonces, si bien aquí estaría el centro de masa, parte de la molécula está porque queda paralela a las colitas apolares de los lípidos. Si bien el centro de masa está acá, parte de la molécula llega hasta esta región. ¿Qué sucede si la molécula quiere cruzar al otro lado de la membrana? Tenemos como un pequeño máximo. Pensemos que, por ejemplo, si yo quiero encastrar un peine o encastrar 2 cepillos, hay una pequeña resistencia porque tienen distinto orden los dientes del peine de un lado que los dientes del peine del otro. Pero luego que los acomodo de manera correcta, puedo encastrar un peine o 2 cepillos. Lo mismo pasa con los lípidos cuando pueden ingresar al otro lado de la membrana, porque cuando nosotros extendemos la simulación para esta región, volvemos a tener el mínimo. En cambio, en la que tiene carga, vemos que el ingreso a la membrana no es favorable energéticamente, sino que en cambio queda acostada la molécula sobre las cadenas de fosfatos que están en la membrana. ¿Sí? Estos son resultados recientes, digamos, tenemos muchas proyecciones, como trabajar con membranas más complejas, agregarle las moléculas de colesterol para tener la misma formulación que tenemos en el liposoma y ver qué efecto tiene eso. Ampliar la gama de estalocianinas para ver si podemos encontrar, con 2 cargas, con 3 cargas, y con 1 carga, 2 cargas y 3 cargas, que ya hemos hecho las dinámicas libres y vemos que con 1 carga y con 2 cargas, la parte apolar queda adentro, entonces tendríamos la mitad de la estalocianina adentro de la membrana y la otra mitad no, pero no tenemos los potenciales de fuerza medio todavía. Y queremos pasar también a campo de fuerza coarse grain para trabajar con membranas aún más complejas como las membranas de algunas células, membranas de organelas o incluso algunas membranas de bacterias. Entonces, así ya terminando, digamos, los temas que traten a lo largo de la charla. Y para finalizar, bueno, muchas gracias a todos ustedes, a Alfredo, a Luciana y a la gente que trabajó en esto, sobre todo Tomás, Mariana, Noelia y la gente que, bueno, nos ha dado la plata para trabajar en este proyecto. Muchas gracias, Marcelo, por tu presentación. Pasemos a la sesión de preguntas. Bueno. Sí, buenas tardes, doctor. Sí. Sí, hola. ¿Qué tal? Soy Diego Gómez. Yo estoy trabajando aquí en la Autónoma de Nuevo León. Uh-huh. Sí, mucho gusto. Y
bueno, y estamos trabajando en algo también con proteínas por dinámica molecular. Ah, bien. Sí, entonces me llama la atención lo que nos comenta al final. Y le quería preguntar, Sí. eh, ¿cómo están trabajando en qué software o Ah, cómo sí, están bueno. haciendo las simulaciones? Perdón que no di muchos detalles técnicos, pero a ver, nosotros trabajamos en estos sistemas con el software GROMACS, ¿sí? A Ah, nivel United Atom de campo de fuerza y trabajando con GPU, con placas de video, ¿sí? ok. La universidad tiene un centro de computación y tenemos una serie de máquinas de escritorio con placas de video y estamos haciendo más o menos entre 30 y 50 nanosegundos por día de estos sistemas de simulación, ¿sí? También trabajamos en otros proyectos con proteínas y hemos usado el software Amber y NAMD, ¿sí? A ver, Sí. Amber nos ha sido muy útil para parametrizar las drogas o las cosas que no son, serían extra proteínas y aminoácidos y lípidos, ¿sí? Tratamos de trabajar, Amber tiene una metodología para parametrizar sistemas metálicos, porque estas trocianinas tienen zinc, bueno, y no sé en qué sistema de proteínas trabaja, pero por ahí los metales tienen sus bemoles. Tratamos de parametrizar con Amber la ferrocianina, pero al hacer la dinámica no nos quedaba plana la molécula, sino que salía del plano del metal. Entonces nos pasamos a Gromax. Ujú. No sé Ah, si... ok. En- sí, es ¿cómo se llama? En lo que se están moviendo o en lo que se mueve el... Claro. A ver, es muy modesto, nuestros recursos computacionales son muy modestos, ¿sí? Pero bueno, uno trata de exprimir y sacar el jugo al máximo a la pobre placa de video que uno tiene y al centro de cómputos. Lo que nos ha sucedido ahora que en estos últimos 4 meses han cerrado la universidad, no se pueden hacer experimentos y todo el mundo ve las computadoras como la salvación. Entonces a veces tenemos más tiempo de espera. A ver, para los que no hacen cálculos, esto es como ir al banco para retirar dinero, ¿sí? Uno tiene que hacer una cola y, y bueno, hasta que llega a la caja, que sería cuando nosotros podemos hacer un cálculo. Ahora, los primeros días del mes, uno por ahí tiene que estar haciendo una hora de cola en el banco, ¿sí? Y a fin de mes ya nadie tiene dinero y uno puede ir al banco a retirar el dinero sin problema. Entonces aquí también pasa lo mismo. A veces tenemos más tiempo de espera, otras veces menos, pero bueno, el rendimiento que tenemos son 30 nanosegundos por día. Una dinámica libre la podemos tener, como la hacemos por triplicado, en 4 o 5 días podemos tener 100 nanosegundos de un sistema estudiado, ¿sí? Pero los cálculos de PMF nos puede llevar entre 15 días y un mes. Cada uno de estos perfiles que yo les mostré aquí, ¿sí? Puede llevar 15 días a un mes. Entonces tiene bueno, nos da más información, pero lleva su tiempo. Por eso queremos pasar a Coarse Grain para poder hacerlo en una semana o 2 o 3 días. Muy bien. Ok. Nosotros hemos estado trabajando con un software, bueno, más bien con un código propio en Ah, mira. modo de coarse grain. Pero Ah, sí, sí, está bien. mi Si idea es pasar todo. Sí, sí. queremos usar Martini de Coarse Grain, o tenemos un vecino de Uruguay, ¿sí? El doctor Pantano, que ha desarrollado el código Syrah como el vino, lo han puesto como, que también hace coarse grain, y es compatible con Amber, y creo que con Gromax. Digamos, Amber tiene muy buen rendimiento de las placas de video y podría ser muy útil, pero bueno, queremos ver, primero queremos tener la información a nivel atómico, para luego con el coarse grain reproducir de la mejor manera esto, como para validarlo. Ok. Y una pregunta más, si me permiten. Sí, sí, no hay problema. Sí. Yo he trabajado ahorita con la parte del código y lo demás, pero no tanto con la parte de empatarlo con el experimento. Entonces, ¿cómo Ah, es esa, digamos, esa experiencia? bueno, a ver, lo que nosotros hacemos en este caso, a ver, no usamos números no tenemos número de experimentos para saber este delta G, ¿sí?
Pero la idea nuestra en realidad es no tomar los valores como absolutos, sino trabajar los relativos en la familia de cada compuesto. ¿Sí? Ver cuál compuesto es más afín, menos afín, y explicar fenomenológicamente los procesos. Con este nivel de aproximación, arriesgarnos a reproducir números es muy complejo. Pero sí lo que queremos hacer después, cuando pasemos a coarse grain, reproducir los resultados de un nivel de detalle atómico mayor. O sea, usar como resultado verdadero, entre comillas, estos perfiles de energía libre, por ejemplo, y tratar de, con un método más aproximado, que es coarse grain, tratarlo de reproducirlo de la mejor manera posible y validarlo. Entonces vamos a validar nuestro modelo de coarse grain contra un modelo All Atom o United Atom. Siempre que veamos que esto reproduce los resultados experimentales. Tenemos resultados experimentales de liposomas con sondas fluorescentes y vemos que las moléculas están en la membrana. Entonces ahí tomamos como válido el resultado de nuestras aproximaciones. Pero ya numéricamente no me arriesgaría tanto. Entonces usarían los trabajos previos como referencia para un modelo más general. Claro, estos trabajos para parametrizar con coarse grain los mismos compuestos y ver si podemos reproducirlo de mejor manera posible. Porque también coarse grain te brinda un juego. A ver, los bits no son exactos y uno puede usar bits de distinta naturaleza. Entonces vamos a jugar con distintas combinaciones de bits para armar las ftalocianinas y elegiremos la que mejor nos reproduzca esto. Ok, todavía hay un juego ahí de estandarizar, digamos. Claro. Si queremos ver si alguno de nosotros puede viajar a Uruguay para aprender el arte de armar los bits. Ok. Suena muy, muy interesante. Me interesa toda esta parte. Yo creo que voy a tomar nota de las referencias. ¿Vos trabajas con proteínas metálicas o con qué proteínas? Bueno, los modelos que hemos estado trabajando son más genéricos. No les hemos dado los valores de alguna en particular. Está bien. Pero estudiamos la interacción con una superficie. Claro, está. Pensando en que sea como una membrana o algo así. Está bien. Bueno. Ok, entonces para tomar nota Está bien. del trabajo. Sí, gracias, doctor. Bueno, cualquier cosa, si no, por mail puede ser. O por acá por Teams. Ok. Es el correo que tenía en la presentación, ¿verdad? Sí, a ver. Sí, mpuiawti@unc.edu.ar. Si no, después, cuando apague las presentaciones, escribo en el chat el correo. Así que no me quiero ir porque por ahí le demora mucho en cargar. Ok. Dale, muchas gracias, doctor. Sí. Tenemos una de Manuel Eduardo. Adelante, Manuel. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? Marcelo. Me interesa mucho esta área de terapia fotodinámica y una de las preguntas que yo tenía es si en su experiencia sabe si se ha combinado, aunque sea de manera de modelado molecular o ya experimentalmente, terapia fototérmica con terapia fotodinámica, porque yo estoy incursionando en el área de terapia fotodinámica. Sí. Hay algunos trabajos, a ver, no lo hemos hecho nosotros, pero hay trabajos que usan esta combinación, digamos, trabajar con nanopartículas o con algunos polímeros para combinar estas dos terapias. Ahí te digo, te pongo donde está la referencia del review, de Torres y compañía, de estos reviews de la Chemical Society, donde hay trabajos que hacen esta combinación de las dos. No la hemos hecho nosotros, sí, pero hay trabajos que usan y que lo hacen, tanto con ftalocianinas como con otros fotosensibilizadores. A ver. No, tampoco es mi área la parte de las nanopartículas, pero encontré que hay ejemplos
Los estaba por poner acá, pero iba a quedar demasiado larga la presentación. A ver, dame un segundo que ahí voy a poner acá. Fíjate este, Chemical Society Reviews del 2020, volumen 49 y página 1041. Ahí hay al menos 3 ejemplos donde hacen esta terapia fototérmica y combinada con terapia fotodinámica. Ok, y bueno, otra pregunta más. Y desde el punto de vista del modelado molecular, Sí. ¿qué tan tardado sería modelar una nanopartícula de polímero que interactúa con una proteína de superficie, de membrana? Mira, yo no he trabajado con nanopartículas. Si te digo, te miento. Una cosa compleja. A ver, primero el tamaño de una nanopartícula, ¿sí? Es mucho más grande que el tamaño que nosotros simulamos, que una proteína. Entonces, a lo mejor habría que usar modelos, por ejemplo, coarse-grained y más aproximados. Yo no conozco un problema de las dinámicas clásicas de nanopartículas, es que cómo parametrizás vos los átomos para que interaccionen con las otras moléculas, si vos le das propiedades de Van der Waals, si tienen carga, si no tienen carga, si se polarizan o no se polarizan, y cómo pueden interaccionar ese átomo con las cosas, los compuestos orgánicos, ¿sí? Entonces los potenciales con los que se trabaja con nanopartículas no son sencillos. Y la otra parte compleja es los recubrimientos poliméricos, porque no tienen estructura definida. Uno aquí necesita como punto de partida una estructura que sea confiable. Las proteínas, por ejemplo, hay mucha dinámica molecular, tienen estructuras de rayos X, y entonces ahí uno tiene perfectamente definido dónde están los átomos. Los lípidos no tienen estructura de rayos X, pero hay mucha información experimental sobre los lípidos y uno también los tiene confinados. En esta caja que yo les mostré, tengo confinado el lípido y no se mueve. Y yo puedo con la dinámica reproducir parámetros experimentales. Y lo que normalmente son librerías de cajas de lípidos, donde ha calculado gente que valida los campos de fuerza y yo lo tomo de la info experimental. En el caso de los polímeros, yo no sé si hay bases de datos donde yo puedo tener una estructura única o inequívoca de una cadena polimérica, porque son muy móviles, son muy dinámicas. Entonces, esa parte de dinámica yo no la conozco. Entonces, si te digo que sí se puede o que no se puede, te miento. A ver si encuentro, llego al... Los lípidos, al estar confinados, porque yo tengo en realidad esta caja que tiene la otra caja igual, no están libres los lípidos. La membrana está muy confinada. Y por más que yo no tenga una estructura de rayos X de partida, si yo los acomodo en una posición similar a esta y hago una dinámica larga, muy larga, de varios nanosegundos, cientos o un microsegundo, tengo lo que se conoce como una estructura equilibrada. Y es porque están muy confinados los lípidos. En el caso de un polímero, que las cadenas están libres y expuestas al solvente, eso yo no lo sé. Seguramente que se puede hacer, pero bueno, yo no lo conozco. Ok, muchas gracias. No, perdón, pero... Tenemos algunas preguntas en el chat. No sé si tiene acceso a él o quiere que se las lea yo. A ver, y si me las podés leer sería más simple. Así no salgo de la presentación, sino porque tengo un delay de 1 o 2 minutos para entrar a la presentación. La primera es de Ricardo. Dice, ¿cuál es el tiempo más adecuado para observar la estabilidad de una proteína en agua utilizando dinámica molecular? Bueno, dinámica molecular en agua. Lamentablemente no hay una receta única. Cada proteína es diferente, depende de cada tamaño de cada proteína y también es muy subjetivo. A ver, hace 10 años, simulaciones de 10 nanosegundos de una proteína, 20, 30, bueno, hace 15 años, 10 nanosegundos de una proteína era algo monstruoso.
y considerábamos que estaba bien. ¿Sí? Hoy por hoy, si uno no hace 100 nanosegundos de una proteína mediana de 300 a 500 a 1000 aminoácidos, por más que con 1 o 2 nanosegundos sea suficiente, a lo mejor un revisor va a decir que no alcanza. Pues es algo muy subjetivo. ¿Sí? Hay que ver la movilidad de la proteína, si es una proteína soluble en agua, cómo evoluciona la estructura de la proteína, la energía del sistema. A lo mejor con 5, 10, 20 nanosegundos alcanza. Pero capaz que hay que hacer mínimo 50, 100 nanosegundos y a veces por duplicado o triplicado. Entonces, el problema es que no hay una receta para eso. Y a lo mejor seguro que entre 5 y 10 años lo estándar va a ser 500 nanosegundos. Porque conforme las capacidades tecnológicas aumentan, uno ya, la gente que es el norte científico nuestro, si se quiere, considera que es algo de rutina y que todo el mundo tiene acceso a los mismos recursos computacionales que ellos, y van a pensar que todos tenemos que hacer ese tipo de dinámicas. Hay un trabajo de hace un par de años de un investigador sueco, y soy muy malo con los nombres, en el Physical Chemistry, Chemical Physics, que dice cuánto tiempo hace falta para simular una proteína y estabilizarla. Y termina diciendo que nunca se sabe. Entonces lamento, no me acuerdo cómo se llama quien preguntó, que no hay una receta. A lo mejor con 5 o 10 nanosegundos esté bien, pero capaz que tengan que hacer 50, 100 porque es lo rutinario ahora. A ver, le voy a leer la siguiente. Es de la profesora Sandra Angélica Ayala. Dice, yo tengo una pregunta un poco ingenua. ¿Cuándo No hay problema. Cuando ustedes han conseguido un sistema exitoso para algún tratamiento médico, esta sustancia, ¿cómo se administra al paciente? ¿Con una pastillita o de manera local? Bueno, depende hacia dónde esté dirigido. Los compuestos estos, fotofrin y demás, están fundamentalmente, al principio se administraban de vía tópica. ¿Sí? Yo estimo que este tipo de compuestos dependerá de las cosas, pero si están formulados en un liposoma, debería ser algo, por ejemplo, inyectable, no en pastillas, en solución. ¿Sí? Y posiblemente en una región muy localizada, cercana a donde se vaya a hacer el tratamiento. Tampoco soy experto en química farmacéutica, así que no te puedo responder eso a Sandra, no puedo responder eso. Pero estimo que las formulaciones en liposoma las liofilizamos, las podemos almacenar sólidas, ¿sí? Pero después, a la hora de hacer los experimentos, las tenemos que resuspender y entonces las usamos en soluciones de los cultivos o los tejidos que trabajamos. Si eso pasaría a una fase farmacéutica, sería una ampollita. A ver, hay muchos antibióticos que uno compra y vienen sólidos y que uno hay que ponerle el agua porque tienen tiempo de vida de 10-15 días. Me imagino que este tipo de cosas serían igual. Lo resuspendemos y se administra por vía inyectable. Aquí hay otra, dice, ¿Sí? es de Rodolfo González. Dice, ¿cómo se sabe que el oxígeno sin culete solo oxida las células cancerígenas y no también a las células sanas? Y bueno, va a matar a todas las células. Lo que pasa es que con la luz yo puedo irradiar en una región donde hay más células cancerígenas que sanas. Esta es la ventaja que tenemos respecto de las otras terapias normales. Digamos, si bien los fotosensibilizadores se distribuyen en todo el cuerpo, lo que le da la direccionalidad es la luz, porque yo puedo irradiar solamente la parte donde está el tumor. Y entonces ahí logro la especificidad. Pero si hay una célula sana entre las tumorales, la va a matar igual. Después a ver si pasa también por mi web y los... A ver, Ricardo dice... bueno, dice que gracias. Ya no pensé que no hay tenía... problema. Dale, no hay problema. ¿Más tiene alguna pregunta? Bueno, ya en un comentario que ahí se le agradecería ver si no le para contestar
Bueno, yo tengo una. Bueno, sí, Cuando dice que es difícil lograr que un medicamento pase a través de la pared celular y sí, menciona que tiene que ver con que si es hidrofóbica, hidrofílica. sí, Esto menciona también que se soluciona si encapsulamos en liposomas el principio activo, ¿cierto? sí, sí, O sea, yo estoy pensando en compuestos que yo los he calculado, pero con oro, y que claro. es la pregunta de cómo lo vas a hacer llegar, cómo logras que venza esa barrera No, de lo la... que pasa es que la célula, sí, gracias. La célula tiene distintos mecanismos de captación de compuestos que vienen de la parte exterior. Si el compuesto es levemente soluble en agua y es lipofílico, puede atravesar por difusión la membrana. Ahora, si nosotros tenemos una nanopartícula o un liposoma, en realidad se incorporan a la célula por endocitosis. O sea, se deformaría la pared celular de la célula y queda encapsulada la nanopartícula o, o el liposoma. Eso normalmente va a los lisosomas donde la incorporan, ¿sí? Entonces de esa manera entran en el medio celular. O sea, no es que la nanopartícula difunde adentro de la célula, sino que en realidad queda encapsulada por un endosoma que se llama, y ese endosoma después bueno, la célula dispondrá de él. Entonces así es como se incorporan liposoma y la nanopartícula. A lo mejor un liposoma también se podría fundir, pero una nanopartícula que es grande lo engloba, digamos, la membrana se deforma, la engloba y en la célula queda un endosoma. Y en ese endosoma, por ejemplo, yo podría irradiar, generaría el oxígeno singlete que difunde afuera. Por ejemplo, si tuviera propiedades térmicas, calentaría y podría hacer la terapia fototérmica. Sí, no puse porque, a ver, no me quería extender tanto, no preparé una, una slide con los mecanismos de incorporación de los compuestos a la célula. ¿Sí? Porque también es una duda que yo tenía cuando empecé a estudiar esto. Muy bien, muchas gracias. A ver, No, Manuel, de nada. adelante. Si nos escuchas, Manuel, tienes una pregunta. No, al parecer no, es que tiene No la hay mano problema. O capaz que la dejó de... o también eso pasó. No hay problema. En el caso de oro, se necesitan tener los campos de fuerza, ¿verdad? Para nanopartículas de oro o Pensemos para como cúmulos, o sea, 10, 12, 15 o átomos de pequeños oro nanoclústeres. unidos a azufre, Bueno, oro. eh, doctor, perdón, sí tenía una Sí, no hay pregunta, problema. nada más que tenía un problema con mi audio. Tenía No hay una problema. pregunta sobre eftalocianinas que sean activas, pero en el cercano infrarrojo. Ahí en ese caso, imagino que se tiene que usar láser para irradiar en el cuerpo. Bueno, hay lámparas. No necesariamente tenés que usar un láser. ¿Sí? El cercano infrarrojo tiene una desventaja que si uno se va muy alto en longitud de onda, caemos en la frecuencia del agua, de las vibracionales del agua, y terminamos calentando el sistema o excitando el agua. Entonces ahí tenemos una barrera. Tampoco nos podemos ir tanto en el cercano infrarrojo. Sí, pero hay lámparas también. No necesariamente tiene que ser todo pensado con un láser. El láser te puede dar la ventaja de focalizar, pero capaz que también con un láser uno genera una alta energía en un punto muy focalizado y terminas matando a células por el láser, no por la terapia fotodinámica. Pero hay muchas fuentes, también hay fuentes OLEDs y no necesariamente láser.
¿Sí? Ok, gracias. Dale. Vuelvo al oro, Alfredo. Hay gente que está estudiando parámetros de interacción de oro con aminoácidos y de oro con normalmente tioles, que son los compuestos por excelencia que se unen al oro, para hacer campos de fuerza compatibles también con proteínas. ¿Sí? No es tan estándar, pero hay gente que lo hace. Aquí en nuestra universidad, el profesor Marcelo Mariscal, que trabaja mucho con nanopartículas, ellos han hecho parámetros de interacción de aminoácidos azufrados de tioles y de tioles con oro. Y han buscado campos de fuerza compatibles con ámbar. Sí, sí ¿Sí? conozco. No tengo la bibliografía esa en la cabeza, pero sé que es un tema que ha estado estudiando hace un par de años. Muy bien, gracias. Tengo aquí Nada. otra pregunta de Ricardo. Dice, si buscamos entender el comportamiento y ciertas propiedades como la velocidad de flujo o el grosor de una burbuja conformada por muchas proteínas, ¿es posible calcular esos datos por dinámica molecular o es mejor resolver las ecuaciones diferenciales parciales con algún método numérico? Y lo que sucede es que el limitante que tenemos nosotros en la dinámica molecular es el tamaño del sistema. Voy a ver si puedo encontrar una... A ver, acá el limitante que tenemos es el término de las interacciones no enlazantes. A ver, dame un segundo que voy a fijarme si lo tengo acá o me quedó en otra presentación. Pero tenemos no sé si vale la pena ver este número este número de detalle atómico con dinámica molecular, esta interacción de una burbuja. Uno tenía que usar un campo de fuerza de coarse grain o otro campo de fuerza intermedio, no con esta dinámica molecular atomística, ¿sí? Para resolver ese problema de velocidades de flujo. Pero hay gente que hace simulaciones más a nivel macro, sin detalle atomístico y usando la dinámica molecular. Quería ver si no lo tenía, pero no, lo debo haber borrado. A ver. El problema con la dinámica es este término de interacciones no enlazantes. ¿Sí? Cuando uno ya tiene más de 100 átomos, el 96% de los cálculos es esto, y uno tiene que ver la interacción de 1 con 100 las 100 veces. Si uno quisiera hacer una dinámica de una burbuja que tiene proteínas, y si tiene muchos átomos, a ver, una proteína normal son 10 átomos por aminoácido. ¿Sí? Si la proteína tiene 100 aminoácidos, son 1000 átomos, más las moléculas de agua, sería algo inmanejable. Ahora, si uno pudiera con algún sistema más macro, de grano grueso, representar esa burbuja con un tamaño finito, valdría la pena, pero me parece que me inclinaría por las ecuaciones diferenciales, más que una dinámica atomística. No sé si respondí la pregunta. Es lo difícil porque no tiene el micrófono. Ah, bueno. Ok, dice que sí, sí se Sí, sí. resolvió su... Perdón, pero bueno, no se puede. Fíjate que a mí lo que se me hace interesante es este tema de que tú haces interaccionar la luz, le das un estímulo a un compuesto, a una molécula y logras producir este oxígeno Sí, singulete y este es el que va a actuar, va a ser el que es citotóxico para ayudar a este tratamiento de cáncer, por ejemplo. sí, sí.
Es bastante interesante. Parecería como la terapia ideal porque uno la puede localizar, prender y apagar, digamos, el efecto tóxico de los compuestos, pero bueno, se ve que debe tener, desde el punto de vista tecnológico, mucha complicación porque no se ha podido hacer. O sea, no se ha masivizado. Sí hay tratamientos y demás, pero es capaz que para algunos cánceres en particular. Los resultados que había tenido la gente con esto de glioblastoma estaban muy contentos porque en realidad es un cáncer muy resiliente y que normalmente el problema es con algunos cánceres que luego de un tratamiento vuelven a aparecer. Y ellos no han visto esa resiliencia con la terapia fotodinámica. Entonces también uno puede pensar en complementarlos, los tratamientos. También lo que se me hizo interesante es el efecto de la carga. Lo Sí, último que mencionas es que si está cargada, no pasa por la pared. claro. Pero como que esa carga, yo tenía entendido que los compuestos deben tener carga positiva para que interaccionen mejor con allá en el medio biológico, con lo demás, con las proteínas. La carga sí tiene que ver como para acercar, para ponerlos en contacto. Ok, Sí, ¿qué puedes comentar? y lo que pasa es que a ver, es una sopa, ¿sí? Es una sopa gigante y va a haber cosas con afinidad positiva, cosas con afinidad negativa y cosas por afinidad por moléculas no polares. Bien, no necesariamente tiene que tener, a ver, la carga va a ayudar a su solubilidad en agua y evitar que se agreguen, por ejemplo. Pero seguramente que va a haber receptores o proteínas que tengan carga negativa y otras con carga positiva. Sí es crucial con el tema de las bacterias, la carga. Si uno busca interacciones con bacterias, ahí sí es importantísima la carga. Con las células hemos visto que no necesariamente. Pero también depende de cada blanco en particular, porque hay muchas proteínas dando vuelta. Depende la interacción con el target o blanco en particular. Porque hay drogas que tienen carga positiva y drogas que tienen carga negativa. Si no, en la común, todas las drogas, los medicamentos tendrían que tener, por ejemplo, carga positiva. Y no es el caso. Tenemos otra pregunta de Angie Bien, Figueroa. ahora estoy viendo ya Ok, salí del modo presentación y ahí lo estoy viendo. A ver si el tratamiento serviría para células localizadas superficialmente o para la parte profunda o hasta cuánta distancia de profundidad. Bueno, en realidad la terapia fotodinámica llega hasta donde nuestra imaginación permita ubicar algún dispositivo para darle luz a esas células. ¿Sí? A ver, yo puedo ir, por ejemplo, con una lámpara con fibra óptica hasta el tejido y darle luz. ¿Sí? Si yo voy con luces de más de 700 nanómetros, tengo buena penetración. Entonces podría lograr un tratamiento no solamente en las células superficiales, pero ¿cuál es la penetración de cuántos centímetros? No lo sé. Es una muy buena pregunta que tendré que hacerle a Tomás, que es el otro chico que tiene el proyecto. muy bien. Pues no sé si alguien tenga ya una última pregunta. A ver, Angie, está. De nada, Angie. Acá pongo a ver, por las dudas, para quienes quieran ver el correo, pero está también por la plataforma y por todos lados. Lamentablemente no tenemos página web de nuestro grupo, pero si sigue este encierro que tenemos, me pondré un par de noches en casa a desarrollarlo. Pues sí. Pues muchas gracias, Marcelo, por tu participación, por tu Bueno, disposición. gracias a todos.